Bueno, gracias. Les agradezco nuevamente la convocatoria. Gracias Edgardo, Ricardo, Amado y Juan, que son con los quienes más había tratado esto previamente. Y como dijo Edgardo, permítanme ir al punto porque hay mucho para tratar y les confieso que es bastante difícil hacer síntesis de todo esto. Entonces, yo elegí una línea de explicación, una línea de interpretación, para tocar 3 o 4 puntos que a mí me resultan muy importantes y voy a ir de lo general a lo particular y voy a tratar de terminar o llegar hacia el final de esta intervención con la relación entre Argentina y China lo más académicamente posible, si me permite. Así que voy a partir y voy a decir cosas que para muchos de ustedes son obvias, forman parte, digamos, del conocimiento general, pero yo desconozco el nivel, son casi 400 presentes, así que pasaré rápido algunas cosas y seguramente darán lugar a que lo charlemos después. Les decía de lo general a lo particular porque quería presentar el hecho de que lo que sucede hoy en China, si bien es muy original para todo el resto del mundo, no es tan original a nivel barrial. Esto es, lo que está pasando en China tiene una serie de antecedentes, yo los voy a pasar muy rápido en algún momento, pero la forma de que China se vincula con todos sus vecinos y básicamente con el hemisferio norte occidental es algo que ya le había pasado a Japón en la segunda posguerra, ya le había pasado a las famosas economías, a las economías del este de Asia, los famosos tigres asiáticos, y también le pasó a las economías del ASEAN, que son esas que nosotros acá nominamos generalmente como el sudeste asiático. Entonces hay un centro de gravedad de económico que se va desplazando como un espacio de generador de riqueza desde el Océano Atlántico hacia el Pacífico en las últimas décadas, ¿no? Y en ese proceso está siendo catalizado por los modelos de desarrollo, por el desarrollo de una serie de economías. Y hay dos pivotes en todo este proceso que llaman mucho la atención, que son la India y la República Popular China. Por supuesto nos vamos a encargar de China, pero no es menor el hecho que sean las dos economías con mayor cantidad de pobres del mundo. Es decir, que a pesar de todo lo que podamos decir de una y otra, siguen siendo economías en vías de desarrollo porque cumplen, si nosotros hacemos ponemos todos los renglones que tienen que cumplir las economías, todos los tildes que hay que ocupar para ver si son economías en vía de desarrollo o desarrolladas, claramente son economías en vía de desarrollo, entre otros motivos porque están absolutamente llenas de una cantidad de gente en condición de pobre. Ahora bien, hay 4 cosas que en una larga charla yo podría desplegarme un rato largo, pero son 4 aspectos que quiero que estén siempre presentes para poder comprender el proceso chino de las últimas 4 décadas. En primer lugar, China saca de la pobreza a 770 millones de personas en 40 años. Esto es oficial, esto fue dicho por el presidente Xi Jinping hace un mes y medio en forma pública por cadena nacional, pero desde ayer se encuentra en internet porque el gobierno chino, el Politburó, publicó el libro blanco de China sobre la pobreza, en inglés y en chino por ahora, está en internet, y explica las políticas chinas para acabar con la pobreza, y ahí es donde dice que hace 3 meses China acabó con la pobreza, ¿cómo es? Pobreza máxima, pobreza, bueno, la misma categoría que llamamos aquí como pobreza extrema, gracias, es lo que llamamos la indigencia, ¿sí? China se mandó 3.200.000 militantes del Partido Comunista Chino al sur, a 2 provincias del sur, trabajaron sobre 1.800 municipalidades, que donde había mayores focos de gente campesina que no tenía las condiciones mínimas suficientes como para dejar la condición de indigencia, sería en castellano, y luego de un trabajo de 1 año y medio han logrado salvar esa condición. Por lo tanto, China, 10 años antes de los compromisos multilaterales que había asumido, ha sacado a toda su población de casi 1.400 millones de habitantes de la condición de pobreza extrema. Quedan pobres, pero ya no hay indigentes. Y eso me parece sumamente relevante. La otra cuestión es que estos 40 años, de los cuales voy a salticar algunos aspectos, China va convergiendo con los niveles de ingreso que tienen las economías más desarrolladas del mundo. Si miramos gráficos y cuadros que nos presentan la evolución de distintas variables macroeconómicas y económicos-sociales de las principales economías del mundo, ustedes van a ver cómo las economías más maduras, las democracias más representativas, por lo menos en la literatura occidental, como decía Edgardo recién,
han alcanzado determinado estadio en el cual se crece con unas pautas bastante más lentas, digamos, porque son economías maduras, democracias bastante consolidadas, y con unos niveles de ingresos muy altos. Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, los nórdicos, etc. Bueno, China muy rápidamente converge con sus propios valores macroeconómicos a esos mismos niveles de ingreso. Por ejemplo, el PBI per cápita de China ya alcanzó los $10.000 en diciembre del 2019, convirtiéndola en una economía de ingresos medios. El tercer aspecto que no quiero olvidarme hoy es que China es, aún siendo todo esto que les acabo de comentar, es la economía que más aporta al crecimiento mundial. Esto es de que por cada punto que crece la economía del mundo, un 30% de ese punto es el aporte dado por la dinámica de la República Popular China. Su actividad como economía es tan impactante en todo el resto del mundo que lo dinamiza tanto que el 30% de cada punto de crecimiento mundial lo explica la dinámica de China. Y finalmente, una cuestión ya alejándome un poco acercando, digamos, un poquito, entrando al bosque, eso es lo que quiero decir. China, de ser una economía básicamente campesina y fuertemente empobrecida hacia la década del 80 del siglo pasado, ya muerto Mao, con Deng Xiaoping en las riendas del poder político, pasa a ser 40 años después una economía urbana, industrializada, porque ya más del 52% de la población vive en zonas urbanas y periurbanas, desde el año pasado, y de ser una economía de planificación centralizada, con un Estado omnipresente, hoy ya es una economía en la cual las reglas del mercado, tal cual los conocemos en los libros que circulan en Occidente ávidamente, tienen mucha mayor representación en el cotidiano de los chinos. Esto es, la oferta y la demanda tienen mucho más que ver con el cotidiano del ciudadano chino. No en todos los lados, por supuesto. China está bastante desequilibrada, tiene físicamente, si ustedes miran el mapa de frente, tiene la zona del este y el sudeste de su país, es una zona fuertemente desarrollada, con parámetros comparables a las economías más desarrolladas del mundo. El centro no, el centro del país está mucho menos desarrollado, y el oeste tiene parámetros parecidos a las economías más pobres de Latinoamérica y de África. Estas 4 cosas me parecían centrales para poder explicar todo lo que quiero contarles ahora. Atendiendo a lo que dijo Edgardo, hay un punto, y no quería olvidarme esto por lo que dijo el comentario que hizo Moca recién. Históricamente, la relación de China con Occidente está totalmente configurada a partir de una relación muy traumática que tuvo China, especialmente con Gran Bretaña, en la primera mitad del siglo XIX. No voy a hablar de historia. 1839, las famosas guerras del opio. Comienza en 1839, en 1842 termina la primera, y del 56 a 1860 la segunda guerra. Lo único que importa decirles es que a partir de entonces comienza lo que China llama el siglo de la humillación, porque China es avasallada por las potencias imperiales de entonces, con mucha presencia especialmente de Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Portugal, Holanda, España también. Es avasallada, es invadida, especialmente por Japón, ya hacia el fin del siglo XIX, y todo esto mella mucho el poder imperial, al punto tal que el imperio termina de caer en 1911 y se crea la República de China. Insisto, no voy a hablar de historia, pero ¿qué quiero decir con esto? Que la relación de ese siglo que tiene China con Occidente es espantosa. Y para China, y esto es importante, fue anteayer. Esto en China fue anteayer. Para nosotros están los libros de historia, páginas amarillas, libros que hay que soplarlos antes de limpiar. Pero para China esto conforma el tipo de relación que tienen hoy con Occidente. Entonces es habitual que uno desde Occidente vaya e interactúe con los chinos, con funcionarios, y les despierte admiración, que es, por ejemplo, mi caso, en las reuniones que he tenido, en las cuales uno les manifiesta su sorpresa por el alcance del progreso, el estadio de desarrollo que han alcanzado, el crecimiento impresionante, etcétera, etcétera. Y estos tipos no se les mueve una pestaña, porque simplemente para la República Popular China están volviendo a ocupar el lugar que supieron tener. Traduzco, en 1821, la época de Napoleón, por ejemplo, en lo que hoy es la Unión Europea, China
explicaba un tercio de la riqueza mundial. Estos son estadísticas de Angus Maddison, Universidad de Groningen, el libro Historia Económica Mundial. Angus Maddison falleció, pero su equipo de trabajo sigue actualizando estos datos. No me pregunten cómo sacaron estos datos, pero son todos los economistas nos basamos en ellos porque tienen una tarea de registro fenomenal. Y esta gente ha calculado que la riqueza global, el tercio, estaba explicado por China ya por 1821. Luego viene ese famoso siglo de humillación en la cual China pasa a ser un paria internacional y hoy China siente que vuelve a ocupar el lugar que nunca debió haber dejado y que en todo caso abandonó no por culpa de la República Popular China, no por culpa de la ciudadanía china. Lo que llama poderosamente la atención en el proceso de desarrollo de China es cómo ha hecho para convertir el crecimiento en desarrollo. Y ahora voy a empezar a hablar de China más en específico, si me permiten, y luego voy a pasar a sus relaciones internacionales para terminar en África y Latinoamérica. Les cuento esto para que no se asusten por si me voy un poco de mambo con el discurso. Las políticas que lleva adelante China para convertir su crecimiento en desarrollo son variadas. No hay una sola política que explique semejante despliegue, pero en lo personal me dediqué específicamente a algunas que tienen que ver con las de ciencia y tecnología, la inversión en investigación y desarrollo, las políticas de ciencia y tecnología, que son las que más llaman la atención en virtud que, y acá lo digo con el vicio de economista, Ricardo Orozki me permitirá, supongo que me dará su ok, gran parte de la manifestación de la dependencia aparece cuando uno ve cuánto conocimiento está en condiciones de generar una economía. Eso se ve en términos contables desde la economía política en lo que llamamos la balanza de pagos. No voy a hablar de la balanza de pagos claramente, pero me importa que sepan que cuando una economía es fuertemente dependiente, aunque tenga mucha industria, aunque tenga una situación social muy acomodada, pero si son solo transnacionales las empresas radicadas en ese territorio, las que llevan adelante la dinámica de esa economía, se va mucha plata anualmente en concepto de patentes, royalties, dividendos y beneficios. Esto es, el dueño del capital gira esos beneficios que se obtienen en ese territorio en el cual las sucursales de las transnacionales están radicadas. Entonces, China eso lo sabe desde la época de Deng Xiaoping en adelante. Por lo tanto, superar el estancamiento, dejar de tener esa relación de dependencia con Occidente, implicó para China desarrollar muchas políticas. Las intentó, hay mucha prueba y error, y en las que tuvo un éxito que le llamó también la sorpresa, a la sorpresa del Politburo y en particular de Deng Xiaoping, fue unas experiencias de las llamadas zonas económicas especiales a fines del siglo pasado en 3 lugares particulares de China. Fue tan exitosa esa experiencia capitalista muy puntual en ciertas zonas de China que luego la desplegó para otras 54 regiones de China. Hay muchas hoy zonas económicas especiales donde rigen básicamente no las mismas leyes laborales que rigen en el resto del país. En su momento fueron distintas las leyes impositivas, etc. Pero eso en China es de 1979. Es cuando a China, por primera vez en la historia, va el capital transnacional. China permite el ingreso de capital transnacional en ese año. A partir de allí, por varios motivos que se solapan con es que China comienza a crecer a 2 dígitos. Esta experiencia es exitosa, China aprende de ella, y ¿qué conseguimos hoy? Les cuento el final de la historia para que esto tenga algún sentido. Este despliegue de China en su vinculación con el capital transnacional, sobre el cual ahora voy a hablar en detalle, China consigue que en el 2010 la República Popular China supere a Japón como la segunda economía del mundo, es decir, de tercera pasa a segunda. Más importante es que 2 años después, China se convierte en la economía que más comercia con el resto del mundo, porque la suma de las ventas de China más las compras de China son el número más grande del mundo, superando a Estados Unidos. Es decir, se convierte en el principal comerciante del planeta. Durante 60 años, Estados Unidos había tenido ese lugar en el podio.
había sido la primera economía comercial del mundo. Pero miren lo que pasa 2 años después. 2 años después, China se convierte en la economía más grande del mundo, medida en paridad de poder de compra. Es una medida que usamos los economistas para hacer las cosas comparables. Cuando hay distintas monedas, distintos tipos de cambio, todo lo mensuramos de una forma única, homogénea, para permitirnos comparar. Entonces, los productos que generan una economía durante un año, lo que llamamos el famoso Producto Bruto Interno, medido por paridad de poder adquisitivo, el PBI de China en el 2014 es el más grande del mundo. Plaza Mía, que había estado en ese lugar del podio desde 1872. ¿Me escuchan bien? Dice que la conexión es inestable, pero yo confío en que me digan si esto... Yo pensé que era un problema, segundo? Pero osciló un poco la conexión. Yo pensé que era un problema bueno. mío, pero sí, no, es una cuestión común, así que se está cortando. Interrumpan interrúmpanme, yo no me doy cuenta porque se me frisan algunos de los cuadraditos y no me doy cuenta. 1870, durante 142 años la economía norteamericana fue la más importante del mundo, la más grande del mundo. No es cierto. Ahora, es el final de esto. Las políticas que lleva adelante China para alcanzar ese estadio son múltiples. Yo voy a hacer hincapié en solo algunas porque me resultan muy explicativas de por qué hoy existe Huawei, por qué existe ZTE, ByteDance o TikTok, ¿no? el programa de computación tan popular, por qué existen tantas empresas en los segmentos de alta tecnología en los cuales China disputa la hegemonía, los espacios de hegemonía con las empresas tecnológicamente más avanzadas norteoccidentales. Que hay empresas chinas que disputan esos espacios con el Silicon Valley norteamericano. A eso quiero llegar rápidamente. O sea, yo sé que lo estoy haciendo muy rápido, pero sepa disculpar, quiero ser sintético. Cuando el capital transnacional radicado en China aprovecha la ventaja que da China con abastecerle o brindarle el factor económico, factor de la producción más abundante y casi gratuito que tiene China, que es la mano de obra. Esto es el primer motivo por el cual la inversión extranjera directa va a China, ya por fines de los 70, comienzos de los 80 del siglo pasado, es porque China tenía mucha gente con un salario mínimo muy bajo y un lugar bárbaro para hacer productos de baja calificación tecnológica, de baja composición tecnológica. Nada sofisticados. Entonces, China se convierte en el famoso exportador de textiles, prendas, juguetes, de polímeros de baja calidad, pero madera, es decir, productos de baja composición tecnológica, mano de obra intensivos, como le decimos los economistas. Luego China se convierte en un mercado en sí mismo porque el nivel de bienestar promedio de China crece un escalón, sube un escalón. Y como es mucha gente, el capital extranjero ya va a China, pero para aprovechar el propio mercado chino. Es decir, va también para darle zapatos a los chinos, para venderle juguetes a los chinos. Esa es la tercera oleada, y esto es a mediados de los 80, comienzos de los 90 del siglo pasado. La tercera oleada tiene que ver con que China negoció durante 16 años su acceso a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio. Alcanza el miembro de la membresía en el Club Global en diciembre del 2001. Hasta entonces, China estuvo negociando el acceso a esa membresía, porque China, justamente para dejar de ser dependiente, necesita aprender, necesita conocer, y ese conocimiento encerrado en los productos que las transnacionales hacen en China, pero que no le abren como paquete de conocimiento, porque China no tiene los recursos humanos de calidad como para poder aprender con H intermedia ese conocimiento de las transnacionales, la política del Politburó se despliega para generar empresas que en China sean lo suficientemente capaces de asociarse con el capital transnacional para poder aprender, y en el marco de las cadenas globales de valor, lo dejamos eso para otro seminario, pero en el marco de las cadenas globales de valor, las empresas chinas aprendan a hacer las cosas de manera tal que el conocimiento comience a generarse con capitales chinos, primero de pymes, luego de empresas medianas y eventualmente de grandes, con el apoyo del Estado y de las universidades públicas. Lo dije muy rápido, comprendo. Paciencia. ¿Por qué habrían de abrir el paquete tecnológico las empresas transnacionales que van a China?
justamente porque China se convierte en un mercado en potencia tremendamente atractivo. Entonces, pasando a varios capítulos del libro, que trata de explicar a China, les cuento que lo que pone el Politburó en la mesa de negociación con las transnacionales para que vayan a radicarse a China es, ok, ¿querés el mercado chino? Abrí tu paquete de conocimiento. No, pero ¿por qué me vas a hacer? Bueno, está bien, entonces no vengas. El mercado chino está cerrado para tu empresa. Se lo dicen a Zuckerberg, el de Facebook, se lo dicen a Bill Gates de Microsoft y se lo dicen a cuánta empresa transnacional de la Unión Europea haya querido irse a hacer del mercado chino. Ahora, al capitalismo en estos últimos 30 años no le ha ido particularmente bien, mucho menos luego de la crisis del 97-98, mucho menos desde la del 2002 y la del 2008-2009, con la caída de Lehman Brothers en adelante, nos encontramos con esta situación. Las empresas transnacionales buscando mercados porque al caer el nivel de actividad en todo el mundo, se ven desesperadas por buscar clientes nuevos. El mercado chino, virgen. Y China, con mucho capital acumulado gracias a las inversión extranjera directa que va a su territorio y porque le queda mucho dólar gracias a que vende más de lo que compra, a China la encontrás con un monto de reservas equivalente a 4 billones de dólares, con B larga, billones de dólares, los niveles de reserva en divisas más grandes del mundo, hablo del 2009, y en los mercados internacionales cayendo porque por el problema de las finanzas internacionales y la caída o la crisis internacional que comienza a la vista, se hace visible con Lehman Brothers en Estados Unidos, en un periodo de caída del nivel de actividad económica internacional. Entonces, en ese momento, las transnacionales van a China, negocian con el Politburó, abren su paquete de conocimiento, el Politburó obliga a que si querés estar allí, tenés que estar 10 años, tenés que hacer un joint venture con capitales chinos, los primeros 10 años el directorio te lo permito que sea transnacional o de extranjeros, pero en 15 años la mitad del directorio tiene que ser chinos, y a los 23 años el directorio tiene que ser mayoría de chinos con postdoctorado en China, y a los 26 años me tenés que dar la empresa, porque te la voy a comprar. Sí, así es. Los sectores son diferentes, las provincias negocian en forma separada del Politburó muchas veces. No necesariamente, estoy siendo muy sumario, sepan disculpar, pero esta es la línea general que tiro de cómo el Politburó se hace del conocimiento. Las políticas que lleva adelante China en el marco de esta crisis son 3. El Go West, es decir, vamos a Occidente. El Go Out, esto es, vamos hacia el exterior. Y la política de generación de campeones nacionales. Esto es, China, a partir del conocimiento, las empresas chinas, a partir de su vinculación con las transnacionales de Occidente, que van a China para aprovecharse del mercado chino, desarrollan capacidades y conocimiento y recursos humanos tales que los capitales chinos comienzan a independizarse dentro de las cadenas globales de valor y comenzar a ser competidores de aquellos socios con los cuales se han bien vinculado cuando habían arribado a China. Para el capital transnacional no hay muchas opciones. Esto hay mucha literatura que lo fundamenta y hay muchas historias de los grandes capitanes de la industria transnacional que han ido a China y han contado sus experiencias, que son bastante diversas. Pero el hilo conductor es que es muy difícil negociar con los chinos, ha sido muy difícil dada la espalda tan importante que han tenido las empresas chinas apoyadas en el Estado chino, que con el recurso en los hechos prácticamente régimen de partido único, y como había dicho Edgardo, para que no suceda otro Tiananmen, el gobierno chino tratando de que los beneficios del crecimiento se transformen en desarrollo, pero que se homogeneice en toda la economía. Les dije al comienzo que el este y el sudeste estaban más desarrollados, bueno, no queremos más lío. Si el occidente del país lo tenemos muy vinculado, casi sin frontera, por zonas desérticas muy grandes con los talibanes, y hay mucho musulmán que para ellos es un terrorista en potencia, entonces vamos a tratar de hacer crecer esa región, por lo tanto vamos a hacer la política del Go West, vamos hacia el occidente, vamos hacia el oeste. Las políticas de desarrollo chinas se despliegan hacia el occidente del país, tratando de equilibrar el desarrollo, frena bastante el desarrollo en el este para que no se desestructure tanto,
y para frenar un poco la tremenda migración doméstica que hoy por hoy es de 180 millones de personas que desde el centro y del oeste del país van buscando mejores horizontes futuros para sus familias en el este, donde están los mejores niveles de vida y las mejores oportunidades de trabajo. Ya rápido, Ricardo, no me hagas esas caras que ya estoy llegando a la parte internacional. Se dan cuenta que es difícil decir todo esto medio rápido y consistente. Para entonces, déjenme decirles algo que cierra el círculo y ya no hablo más de China y hablo de China en el exterior. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta hace muy poquito, el principal destino de las ventas de las 15 economías del Asia del Pacífico, que son las 10 economías de la ASEAN, China, Japón, Corea y Hong Kong y Taiwán, que se las considera administrativamente como economías independientes, esas 15 economías tenían como principal destino de sus ventas a los Estados Unidos de Norteamérica. Tendría que hablar del modelo de desarrollo asiático, no lo voy a hacer, pero Estados Unidos, miren las manos, marca el ritmo de acumulación del capital en Asia porque tracciona con su demanda de compra, es decir, las compras que hace Estados Unidos de los productos mano de obra intensivo o de baja composición tecnológica que trae desde Asia, con esos productos más baratos, hechos por capitales norteamericanos en Asia. Estados Unidos mantiene bajos los niveles inflacionarios porque son productos baratos, y mientras la economía norteamericana pasa a ser más de servicios porque evoluciona y se hace más madura, en el Asia del Pacífico las economías crecen. Y ahí tienen gran parte de la explicación del milagro asiático. Insisto, no lo vamos a explicar acá. Pero, ¿por qué les cuento esto del milagro asiático? Porque el principal destino de las exportaciones de los 14 vecinos de China hoy es la República Popular China. La economía que marca el ritmo de acumulación del capital en Japón, en Corea, en Taiwán, en Hong Kong y las 10 economías de la ASEAN es lo que pasa en China. Ahora, si bien ahí tienen una gran parte de la explicación de todo este lío internacional, les dije antes que había mucha transnacional radicada en China. Entonces, ¿son empresas chinas las que compran los productos que están en las 14 economías vecinas? No necesariamente. La mitad de las cosas que compran desde China la compran transnacionales no chinas radicadas en China, que compran partes y piezas de bienes de capital en todos sus vecinos y hacen que el producto adopte su forma final en China y desde China sale al mundo. Por lo tanto, a la Argentina, a Uruguay, a México, llega el producto Made in China, hecho en China, pero no es una empresa china la que los manda. Es una empresa llamada Volkswagen alemana, llamada Ford Motor Company norteamericana, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la mitad de las compras que hace China está explicada por las compras que hacen las transnacionales radicadas en su territorio y la mitad de las ventas que hace China está explicada por las exportaciones que llevan adelante las transnacionales radicadas en China. Esto paulatinamente está cambiando, claro, ya el capital chino es más importante, se está sofisticando y el mano de obra intensiva barata ya no está necesariamente en China, salvo en algunos segmentos, está en Myanmar, Camboya, Filipinas, Tailandia, el Sultanato de Brunei y muchas otras economías de la región, y son capitales chinos los que se van de China, se instalan en los países vecinos y hacen exactamente lo mismo que hicieron los norteamericanos con Japón, que hicieron los franceses con Vietnam. Panorama más claro no me puede salir, discúlpenme. Las políticas de su internacionalización. ¿Cómo estoy de tiempo, Edgardo? Estoy, por favor, a ver, no vi el reloj. No, estate tranquilo, pero la cuestión es que lo que está ocurriendo es que hay mucha gente que tiene ganas de hacerte preguntas y de profundizar cosas. Es complejo, Gustavo, yo entiendo perfectamente. Pongámosle 15 minutos más. Perfecto y sobra, pero la fábrica de Asia, en definitiva, la fábrica de Asia no es más que un gran entramado intercapitalista, es decir, la misma Toyota que está en Japón está en Shanghai, la misma Mitsubishi que está en Japón está en Shenzhen, en China, la misma coreana Daewoo que está en Seúl, en Corea, está también con su sucursal en Xiamen, en China. Entonces,
es la misma empresa, que es lo mismo que hace Ford Motor Company con la sucursal que tiene en México, la sucursal que tiene en Brasil y la sucursal que tiene en Argentina. Cada una de esas sucursales hace un modelo diferente e intercambian los productos y las partes y las piezas entre sí. Algo muy parecido es lo que sucede allí en el Asia del Pacífico, pero la diferencia es que el producto sale de una misma economía, sale desde China al resto del mundo. Entonces parece que Argentina no comerciara más con Alemania, o el comercio entre Argentina y Alemania es de menor volumen, es cierto, pero no es que las empresas alemanas ya no le vendan a Argentina, sino que le venden desde otro lugar. Y pasa con las italianas, las belgas, las francesas y las norteamericanas también, y aunque ustedes no lo crean, con las mexicanas, que tienen una presencia tremenda en la República Popular China. Eso es harina de otro costal. Ese entramado explica en gran parte qué es lo que pasa en Asia con la vinculación interindustrial que hay en los capitales. Ahora, para conseguir llevar adelante ese aprendizaje, les decía, China lleva adelante muchas políticas de ciencia y tecnología en las cuales, a través de mucha prueba y error, fue consolidando una red, digamos, una red de conocimiento en la cual involucran mucho a las universidades, tal que para que ahora una transnacional vaya a aprovechar el mercado chino, tiene que ir a instalarse en China con su departamento de investigación y desarrollo en unas zonas que llama China zonas de desarrollo tecnológico, que China las creó alrededor de sus universidades. Entonces, la transnacional tiene que pensar e idear la innovación en territorio chino, con chinos de esa universidad, con la cual trabaja en conjunto, patentar en China. Y el producto tiene ya un componente genético fuertemente oriental. Esto, paulatinamente, es un proceso que desde la primera década de este siglo va increyendo, se está ampliando y llega un momento en el cual hace estallar los propios intereses de las corporaciones transnacionales que obtienen una gran ventaja estando en China, pero colisionan esos intereses con los de aquellos estados que ayudaron a diseñar esas corporaciones. Vulgo Estados Unidos de Norteamérica, el Poder Ejecutivo, vulgo la Unión Europea y la Troika. Esto es, los grandes poderes políticos que definieron políticas durante décadas tal que ellos se convirtiesen en unas economías desarrolladas y, como diría un economista coreano, luego, una vez que subieron al techo, tiraron la escalera para que nadie pudiera subirse a ese techo, que es la historia del mundo del capitalismo de la Segunda Guerra hasta acá, hace que China hoy haya construido su propia escalera y se esté a los codazos tratando de subir a ese techo. ¿Por qué soy tan gráfico? Porque necesito contarles por qué China se despliega con sus intereses. Porque el mundo que sale de la Segunda Guerra Mundial, el mundo del post-Bretton Woods, el acuerdo de la Segunda Guerra Mundial que marca la institucionalidad que nos está rigiendo, es el mundo de la agenda de los ganadores de la Segunda Guerra. Es la agenda exterior norteamericana, el famoso GATT, que hoy es la OMC, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BID, el BIRF, que hoy es el Banco Interamericano de Desarrollo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, las mismas Naciones Unidas. Toda esa institucionalidad está permeada por los valores de Occidente, que son quienes las diseñaron, fue en donde se diseñaron, y los ganadores de la Segunda Guerra son quienes escribieron las reglas, los estándares y los patrones que iban a regir en la producción manufacturera de allí en más. Economías como Corea entonces estaban en guerra civil. Economía como Japón había perdido la guerra, y la economía de China retomaba la guerra civil que termina en octubre de 1949. Se había frenado la guerra civil entre los nacionalistas de Chiang Kai-shek y el comunismo de Mao con motivo de la Segunda Guerra, donde habían tenido un encuentro y se habían juntado un poco para pelear contra el invasor japonés. Una vez que el invasor japonés es desplazado básicamente por la ex Unión Soviética y por Estados Unidos después con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, una vez que el invasor japonés se va de China,
recobra vida la guerra civil en China en la cual gana Mao Zedong. Perdón, me fui al demonio con el tema. La institucionalidad de Bretton Woods es la que está crujiendo. China tiene tal peso internacional que no se corresponde con el grado de representación que tiene como Estado dentro de esas instituciones. Esto es, está subrepresentada. De allí que la tienen a China apoyando a Argentina para la renovación, si se me permite, del esquema financiero internacional, cuando Argentina discutía esto en el G20, pero quizás Amado puede decirlo mejor que yo en los próximos minutos. Cuando China, desde el 77 del G77 más China, comienza a ser una voz que de alguna manera representa las demandas de las economías en vía de desarrollo en el G2, en el G7, como veedor, y también en el G20 como una economía en vía de desarrollo, pero con un peso propio, al cual, al tener una voz propia, ya todos miden con mucho más respeto y consideran mucho lo que opina para ver cuál va a ser su voto posterior. Esto es, vos tienen a Angela Merkel escuchando qué es lo que dice Xi Jinping para ver cuál va a ser la posición de Alemania en tener tal o cual foro multilateral. Eso era claramente impensado hace 40 años atrás. Dicho esto, la institucionalidad que China propone, que tiene mucho más su impronta en la medida que no puede alterarla fácilmente, la preexistente, es que aparece el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, aparece la Organización de Cooperación de Shanghái como un mecanismo de defensa regional, básicamente, aparece los BRICS, aparece el Banco de los BRICS, hoy Banco de Desarrollo, aparece una gran cantidad de instituciones y, por supuesto, la famosa Nueva Ruta de la Seda, o la iniciativa de la Franja y la Ruta, también llamada como B-RI, Belts and Roads Initiative, o Iniciativa de la Franja y la Ruta, que es el proyecto de infraestructura más grande que está vigente en el mundo y que es el mascarón de prueba político del presidente Xi Jinping. Otro tema para dejar para otra instancia de conversación. Con esta institucionalidad es que China se despliega sobre el mundo, porque a China, dado su tremendo crecimiento y para que no le ocurra otro Tiananmen, no le alcanza el carbón, no es que no tenga, sino que no le alcanza el litio que tiene, no le alcanza el petróleo que tiene, no le alcanza la soja que tiene. Entonces, China define qué es lo que quiere hacer y cómo se quiere vincular con las economías en vía de desarrollo. Y acá vamos a la parte sintética ya, en mis últimos 5 minutos, yendo a lo que Edgardo me había pedido. China requiere tener, esto es una prieta síntesis, discúlpenme, socios confiables, de largo plazo, proveedores de productos agroalimenticios y energéticos de calidad. Esto China lo decide hace unas 2 décadas y media y fue a por ello, como dicen los españoles. Fue a por ello. Se despliega con sus intereses, primero sobre la zona del Cáucaso Meridional, luego sobre la zona del sudeste asiático, y pasa a tratar de vincularse más estrechamente con el resto del mundo. Sabemos todos, Latinoamérica no tiene ni siquiera vinculación geográfica con China, es la parte del subcontinente latino-sudamericano, es el más aislado de la República Popular China, y geográficamente es el que tiene una mayor distancia, y también una distancia cultural que es aún mucho más importante que la distancia geográfica. ¿Qué ofrece China? Bueno, China ofrece en lo que tiene como oferta excedente, decimos los economistas. ¿Qué le sobra a China como oferta? Tecnología, infraestructura y financiamiento. ¿Tengo que decirles de qué carece Latinoamérica? ¿Qué tiene América Latina, el Caribe, que tiene gran parte de África? Todo lo que China está buscando. Se despliega China con sus intereses sobre toda esta región y alcanza distintos tipos de vínculos políticos de más y menos grado de intensidad. China tiene un gran Excel, la Cancillería china, esto casi es como que no está escrito, pero alcanza distintos tipos de vínculos que maneja en distinto grado de intensidad. Hay asociaciones de cooperación, asociaciones amistosas, hay países con los que son socios solamente, otros amigos, con otros tiene cooperación amistosa integrada y con otros alcanza una asociación
estratégica de tipo integral, como la que tiene con Argentina, Brasil, Cuba, Venezuela y Chile, en América Latina. Ese despliegue de China hace que pasen dos cosas, y ya para entrar en Argentina. La primera es que por primera vez en la historia, la tesis Prebisch-Singer de la famosa caída de los términos de intercambio, esto es perdón, no tienen por qué saberlo. La teoría dice que los países en vía de desarrollo y que producen productos primarios para exportar, o que son competitivos en ellos, cada año tienen que dar más cantidad, más toneladas de su producto de exportación por una tonelada de producto manufacturado de los países del hemisferio norte occidental. Esto es, cada vez más soja, cada vez más trigo, cada vez más petróleo, o cada vez más mineral de hierro por las computadoras norteamericanas, por ponerlo en un trazo grueso y muy bruto. Por primera vez, gracias a la tracción que hace China de los productos que constituyen la canasta clásica de exportaciones latinoamericanas, revierte 2008, 2009, 2010 la caída tendencial de los términos de intercambio. Y de allí que la balanza comercial de Brasil por el mineral de hierro y el complejo oleaginoso, Argentina complejo oleaginoso, Bolivia con el estaño, Perú con el oro, Chile con el cobre, Venezuela con el petróleo, Ecuador con los pescados y el petróleo, Colombia con los minerales, y me olvido seguramente de unos cuantos por ahí, Cuba con el azúcar, nos convertimos, o China se convierte en uno de los tres principales socios comerciales. Por un lado, porque se convierte en el principal destino de nuestras ventas, pero más importante es que se convierte también, al revés, se convierte en el principal comprador de nuestros productos, eso es lo que quise decir, pero por otro, porque también se convierte en un importantísimo proveedor, pero no solo porque China progresó tecnológicamente con sus propias capacidades gracias a la política que lleva adelante el Politburo, generando campeones nacionales, emblemas, mascarones de proa, empresas internacionalizadas que el Estado chino apoya, promueve y estimula para que se conviertan en capitanes de la industria global, muy competitivas y que sean vanguardia tecnológica, para que todas las pymes de China se alineen como proveedores de esas grandes corporaciones, con el Estado chino atrás. Esas empresas, que son tremendamente competitivas hoy a nivel global, disputan espacios de hegemonía, les decía, con las empresas equivalentes que tienen origen en el primer mundo. Por primera vez en la historia, los espacios de hegemonía que nunca fueron disputados de las empresas de alta tecnología, esto es, donde el conocimiento está más concentrado y donde básicamente se encierra el conocimiento, por lo tanto, solo pueden tener lugar en aquellos lugares en los cuales la educación es prioritaria. En esas economías, por primera vez, hay empresas con origen en una economía en vías de desarrollo que les compite en varios segmentos de esos sectores de high-tech o alta tecnología. Esas empresas disputan con empresas transnacionales de Occidente esa hegemonía y esa preeminencia. Pero ¿saben qué disputan más? El establecimiento de los estándares, los patrones de toda la tecnología por venir, 5G, Internet de las Cosas y la nube, que son las que van a regir nuestros comportamientos societales ya. Si bien estamos muy lejos de eso, porque no somos mercado y porque estamos destruidos macroeconómicamente desde hace un buen rato, no podemos estar ajenos a esa disputa. De allí la visita hoy por hoy del rector del Comando Sur norteamericano en nuestro territorio y mañana creo del representante de Biden para Sudamérica, para América Latina, perdón. Edgardo, ¿entro con Latinoamérica o lo dejamos para preguntas? Habilitate, Edgardo. Habilitate el micrófono un segundito. No, hagamos una pausa. Reservémosle a Gustavo una especie de cierre donde suture algunas cosas de las inmensa cantidad de cosas que no nos pudo decir en este tiempo, porque China no es un objeto de conversación cualquiera. Y yo sugiero que Ricardo, Mario Toer, Telma Luzani,
hagamos el esfuerzo por hacer intervenciones breves que traten, es una propuesta, pueden darle bolilla o no, de rescatar aspectos de la intervención de Gustavo para ampliarlos, para desplegarlos. Es una propuesta, porque sería una picardía que nadie pueda hacer ninguna pregunta y sería una picardía cercenar el bagaje de cosas que nos está trayendo Gustavo, ¿no? Bueno, si en primer lugar le pregunto a Ricardo si quiere iniciar este sendero. Esta Bueno, ruta. primero felicitarlo a Gustavo porque abordar este monstruo gigantesco en este ratito y darnos un pantallazo muy rico, la verdad que es una hazaña, es una hazaña. Compañero Roskin. Lo segundo, hay varias puntas muy interesantes que has abierto. Yo quisiera consultarte a vos sobre dos cuestiones que me parecen interesantes. Digamos, primero, como vos describiste en algún momento de las etapas chinas, fue en algún momento también el sueño de algunas burguesías latinoamericanas, ofrecer nuestra región como mano de obra barata, que vengan las multinacionales y que nos den trabajo y que seamos eso para siempre. Lo extraordinario fue lo que pasó con China, en el sentido de que podía, digamos, con mentalidad de burguesía latinoamericana podía quedarse ahí para siempre. Vienen las multinacionales, hacen sus cositas, venden al mundo, somos felices. Lo extraordinario, me parece, el cambio cualitativo fue la conducción política de todo ese proceso, que no se quedó cómodamente estancada en un proceso de subdesarrollo con mucha inversión extranjera, sino que tomó un camino que vos describiste y que vas mostrando cómo cualitativamente en realidad están haciendo muchas cosas que hubiéramos querido hacer los latinoamericanos. Nuestro sendero del desarrollo, que pasaba por la industrialización, etcétera, etcétera, hubiera tenido que tener esa misma trayectoria. Dicho esto, donde estamos viendo que el Partido Comunista Chino conduce a China al desarrollo y al desarrollo grande de potencia, hay dos preguntas. Una en relación a la perspectiva norteamericana sobre este asunto. Digamos, sos potencia hegemónica, indiscutida, primera economía mundial durante 60 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y vas viendo venir ese gigante, que no es un gigante que se queda en el subdesarrollo, sino que empieza a desplegar y desplegar y desplegar, y ya está pensando hacia adelante, y ya se metió en el 5G, y ya está haciendo una acumulación tecnológica muy importante, tiene un mercado formidable todavía para desarrollar. Yo, si fuera una estratega norteamericana, digo, salgamos a cortar esto antes de que sea demasiado tarde, y entonces estaría estudiando cuáles son los puntos débiles de China, cuáles son los puntos débiles en el sentido financiero, cómo le puedo generar una crisis a China, dónde están las debilidades, cómo hacer para que China tenga un proceso como el soviético de fracturarse desde adentro. Estaría, digamos, estratega norteamericano estaría pensando cómo hacer para que estos tipos no se terminen ganándome la delantera en las condiciones y las reglas de juego que yo había armado para que el mundo fuera mío, y estos tipos me lo disputaron ahí y me pasaron. Entonces, primera pregunta, ¿cuáles son las debilidades y las flojeras que puede tener la economía china y los puntos donde le puede pegar algún impacto norteamericano? No en el sentido militar, sino en el sentido comercial, financiero, bursátil, etcétera, etcétera. La segunda pregunta que vos mencionaste... ¿Cómo? Me voy a olvidar. Bueno, Estados Unidos, China. Mirá, sí. No, la segunda pregunta tiene que ver con que vos describiste algo que efectivamente estamos viendo, que tenemos complementariedades interesantes, que algunas cosas que nos pueden ofrecer China efectivamente nos sirven a nuestro desarrollo nacional, pero también nos cristaliza en esta cosa de proveedores de materia prima. Si no hacemos ninguna otra cosa, estamos como con Inglaterra en el siglo XIX. De vuelta, ahí, ¿hay márgenes para una cosa más interesante o es una relación de ese tipo? Esas son las dos preguntas. Gracias, Ricardo. Y si era difícil hacer síntesis con lo anterior, ahora ni te explico. Mira,
la relación Estados Unidos-China es lo que más tiempo me lleva, y te digo que me obliga a estudiar más Estados Unidos que a China. Esto fue muy visible con la administración del señor Donald Trump, porque como venía casi como un outsider de la política internacional, o de la política misma norteamericana, él tenía esta extraña habilidad de gobernar a través del Twitter y de redes sociales y hacer muy visible no solo sus limitaciones, sino también sus intenciones. Entonces, fue muy explícito permanentemente la intención de Estados Unidos de detener el desarrollo tecnológico de China. Esto es explícito, está escrito, es permanente, te puedo dar fechas, números de decreto, resoluciones ejecutivas del Ejecutivo norteamericano, y esto es permanente, y aún hoy con el señor Biden, que ha dicho que no va a ser nada distinto de lo que estaba haciendo el señor Donald Trump en su relación con China. Fíjate, te voy a dar un detalle que te va a abrir el coco de una forma muy impactante. Podemos hablar un rato de todo esto, pero los titulares de los diarios, así como Amado es uno de los que más activos participantes de ciertas páginas, también los titulares recurren a uno de estos nombres que siempre van a estar: Hong Kong, Xinjiang, Tíbet, Mar del Sur de China. Entonces, si no es Hong Kong, al otro día va a ser el problema del Tíbet. Y si no es el problema de Xinjiang, y si no es el problema del Mar del Sur de China, todos esos que te acabo de nombrar son lugares donde hay, es la República Popular China. No estamos hablando del Pacífico frente a las costas californianas, no estoy hablando del Golfo de México. Estos despelotes de la séptima flota norteamericana al lado de Filipinas, el Mar del Sur de China, es específicamente territorio de la República Popular China, que está siendo día a día amenazado por aviones que cruzan el estrecho de Taiwán, donde están los misiles apuntando en el puerto del sur de Taiwán, y en Xiamen, en China, enfrente, apuntando a la isla de Taiwán permanentemente. Esto es, las disputas son, desde el punto de vista norteamericano, en todos los planos. No hay un instante de respiro y se le trata de socavar permanentemente todo intento de política china que le permita avanzar ligeramente siquiera en esa institucionalidad de la que te estaba mencionando. Como a Estados Unidos no le alcanza esa posibilidad, ya va Amado, como a Estados Unidos no le alcanza, hace mucha política para que todos sus aliados, en este caso el famoso gendarme en el Asia del Pacífico, que es Australia, y Japón en segundo lugar, hace todo lo posible para que el famoso 5 ojos y la Unión Europea, con la troika a la cabeza, se alineen con las políticas prohibitivas y restrictivas hacia los capitales chinos por parte de Occidente. Esto es, Australia imponiendo todas las obligaciones, la OMS recientemente, que le ha traído tremendas consecuencias a Australia porque Estados Unidos le ha vedado la importación de soja, le ha vedado la importación de trigo y le ha aumentado los aranceles de importación del vino, con lo que están creando un tremendo problema comercial a Australia como represalia, porque Australia, como gendarme británico, ha hecho todo lo que multilateralmente le han pedido a Estados Unidos y Gran Bretaña. Perdón, no estoy usando eufemismos, no estoy siendo grávido desde el punto de vista ideológico, no me estoy poniendo en la izquierda para decir esto. Esto que les digo es información pública y, como lo digo, está en los diarios. Digo, no estoy queriendo estigmatizar a Australia. Es Australia debatiéndose en los medios públicos todos los días qué hacer con China, ya que somos Occidente. Entonces, Estados Unidos hoy plantea a la Unión Europea que, por favor, no deje que la tecnología de Huawei se despliegue con sus antenas pequeñas del 5G en su territorio, lo que obligó a Boris Johnson a romper un acuerdo firmado con Xi Jinping, porque Gran Bretaña tiene una alianza estratégica muy importante de desarrollo tecnológico con China, que viene en la época de Theresa May, y por eso Theresa May, en pleno Brexit, en plena negociación, fue tres veces a China. Entonces, dicho esto, las políticas norteamericanas, para poder ser más consistentes a nivel global, busca que sus aliados políticos la apoyen. De allí que intenta que como les decía, las empresas
a ver, que ninguna otra economía aparte de Italia firme el memorándum de adhesión a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Quiere que los bancos chinos no se conviertan en prestamistas principales de las empresas europeas. Por eso pretende bloquear el comercio entre la Unión Europea y China, porque si no el financiamiento es chino.